Hola gente querida, hoy vamos a preparar una pierna de cordero hecha en estofado. Principalmente lo que tenemos que hacer es pedirle al carnicero que lo corte en fetas aproximadamente de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, de la misma forma que se corta el osobuco de carne vacuna. Recuerden que si no les gusta el cordero o no consiguen cordero, pueden hacerlo también con un corte de carne de osobuco. Una vez cortado nos va a quedar de esta manera. Ven, en fetas alargadas junto con el huesito. Anímense, realmente les va a gustar y la carne de cordero así sale muy deliciosa. Pero si no tienen, pueden utilizar osobuco vacuno. Sin más, vamos a la receta. Soy el chef Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Vamos a utilizar esto que se llama difusor de temperatura. Es un utensilio muy económico que se consigue en las ferreterías, pero es necesario para colocarlo sobre la llama y que la llama no vaya directo sobre la olla, sino que pase simplemente el calor. De esta manera, como voy a utilizar una olla de barro, voy a garantizar que la comida no se me queme, pero sobre todo que no me sufra la olla de barro, porque si el fuego es directo podemos correr el riesgo que la olla se parta. También cuando utilizan acero inoxidable es muy bueno utilizarlo para evitar que la comida se pegue. Vamos a comenzar cortando las rodajas de naranja. Las vamos a cortar de 1 centímetro de diámetro. Yo utilicé estas naranjas para jugo que son sin semillas, pero pueden utilizar también o limón o pomelo. Depende de la acidez que ustedes mismos le quieran dar. Con naranja sale espectacular. Lo importante es que agreguemos materia cítrica que le va a dar un sabor característico. En una olla colocamos un poco de aceite de oliva y vamos a incorporar la carne de cordero cortada en fetas. Es un plato realmente exquisito, les va a encantar. Aparte, prácticamente se hace solo, van a ver qué fácil que es. Una vez incorporada toda la carne, porque no dejamos nada afuera, hasta el último huesito agregamos una cebolla cortada en cuartos, las rodajas de naranja, que les va a dar un sabor espectacular. Pero lo particular de esto es que se hace solito, muy fácil. La olla de barro siempre da una cuota de sabor extra. Vamos a incorporar un manojo de perejil así entero, sin cortarlo. Agregamos 5 dientes de ajo simplemente aplastados, machacados. Una cucharada de cúrcuma, una cucharada de sal marina, siempre uso sal marina que me gusta mucho más. Y vamos a completar con agua, 1 litro de agua. Tapamos y vamos a cocinar por unos 15 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, miren cómo empieza ya a hervir. Vamos a ir revolviendo un poquito para que la carne de arriba baje un poco y la de abajo suba, y de esa manera se nos cocine en forma pareja toda la carne. Tenemos que lograr, una vez que desprenda todo el jugo, que toda la carne nos quede sumergida por completo. Así que una vez revuelto un poquito, volvemos a taparlo y vamos a cocinar por 20 minutos más. Pasado este tiempo, ven, ya desprendió todo el líquido y miren qué hermosura. Ahora sí, presionamos un poquito para que toda la carne nos quede sumergida en el caldo que se está formando. Y ahora sí, lo vamos a volver a tapar y tenemos que cocinar aproximadamente por 2 horas. Pasado el tiempo de cocción, van a ver con qué facilidad se le salen los huesos. Miren qué maravilla. Esta carne va a ser una manteca. Miren, se desmenuza, pueden hacer tacos, pueden hacer lo que ustedes quieran con esta carnita porque realmente quedan deliciosas. Pasado el tiempo de cocción, simplemente nos queda ponerlo en una fuente para mesa o en fuentes individuales, como más quieran. Acompañamos con las mismas rodajas de naranja, le dan un toque maravilloso. Realmente
Anímense a prepararlo porque es súper fácil, se cocina prácticamente solito, que lo servimos con una buena porción de arroz blanco o con una buena porción de couscous. Vamos a hacer una consigna para poder interactuar. Déjame en los comentarios cuál es tu plato preferido y de qué país nos estás mirando. Les mando un gran abrazo y hasta el próximo viaje culinario.